Te doy la bienvenida a este espacio de conciencia. Estás acá para recordar que sos una biotecnología sagrada y perfecta. Dentro tuyo ya habita todo lo que necesitas para sanar y crear la vida que deseas. Mi nombre es Sofía Milagros Grimald y esto es Las 5 Esferas Podcast, un lugar para reconectar con tu poder, integrar cuerpo, mente, emoción, energía y alma, y así despertar tu poder interno. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de las 5 Esferas Podcast. En este episodio, este es el último episodio del 2025 y vengo con un tema muy fin de año, ¿no? Te vengo a hablar hoy de la importancia de hacer revisión, de hacer cierre de los procesos, en este caso del año que estamos terminando, y de ponernos objetivos para el nuevo ciclo. Como diría mi amiga y mentora Mara Buenapersona, que tuve el placer de tenerla hace poquito en este podcast, los objetivos son parte de la estrategia. Y yo agregaría a esto que la revisión y los objetivos son parte de la estrategia de crear de manera consciente nuestra realidad, parte de la estrategia de asumirnos Dios en la tierra. Este 2026 hacia el cual estamos yendo tiene un evento muy importante allá por febrero, que es la conjunción de Saturno y Neptuno en el signo de Aries, del yo soy, del auto de liderazgo, de la acción, de las decisiones. Y con Saturno ahí, que Saturno nos pide anclar el adulto, que es la materia, que son las metas, los objetivos. Saturno es el regente de Capricornio, ¿no? Y uniéndose a Neptuno es esas metas, esos objetivos alineados a nuestra esencia, alineados a nuestro yo soy, ¿no? Como hacernos cargo y responsables de que somos los creadores y, como a mí me gusta decirlo y te digo siempre, que sos Dios en la tierra. Y este nuevo ciclo que va a empezar, porque ahora Neptuno está cerrando un ciclo de 165 años, o sea, no solo estamos cerrando un año más, estamos cerrando un año 9, ¿sí? O sea que estamos cerrando un ciclo de 9 años para el 2026 es un año 1, pero a la vez Neptuno está cerrando y Saturno están cerrando ciclos muy importantes, ¿no? Los ciclos de Saturno duran 28 años y ahora Saturno va a entrar en Aries y los ciclos de Neptuno duran 165 años. Así que este año particularmente, 2025, estamos haciendo un gran cierre, ¿sí? No se trata solo de un año más que estamos cerrando, sino que la energía del 2026 el otro día armaba la agenda, ¿no? Y observaba los eventos astrológicos que van a suceder. Es realmente una energía que es lo inédito, es una energía muy, muy, muy nueva, ¿no? A la cual ninguno de nosotros tiene experiencia con esa energía porque no la vivimos, ¿sí? Entonces, me parecía importante y me parece importante, justo esta semana que estoy grabando el podcast, acabamos de cerrar Connectar y le decía a las chicas que Connectar fue el programa grupal que acompañé de las 5 esferas durante todo este 2025, que el año que viene no va a ser más Connectar y ya te voy a ir contando porque se viene una propuesta muy hermosa y muy alineada a todo lo que trae el 2026 también. Es que es muy importante, ¿sí?, cerrar ciclos. Es muy importante la integración, ¿sí? Es parte del proceso, la integración de lo que hemos vivido, ¿sí? Porque, y acá te voy a hablar desde las neurociencias, ¿sí? A nuestro cerebro
necesita cerrar ciclos, ¿sí? Nuestro cerebro busca la completitud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no integro, si yo no hago una revisión, bien, lo que va a pasar es que todo eso que viví a lo largo del año y que quedó sin revisar, queda como en un bucle abierto en segundo plano, como una ventanita abierta en segundo plano, que lo que hace es que lo que no se revisa, el cerebro lo sigue procesando. Lo que no le doy un cierre, lo que no le doy una integración, nuestro cerebro lo va a seguir procesando. Bien, y eso es una fuga energética, ¿sí? Porque no, mi energía no va a estar puesta al 100 en lo que voy a querer construir, crear y proponerme en el nuevo año que comienza, porque va a haber una parte mía que, sin darme cuenta, va a seguir procesando todo lo vivido. Entonces, por un lado eso, por un lado la revisión, ¿sí? Que no te recomiendo hacerla solo a final de año. O sea, la realidad es que la revisión nos permite ir haciendo ajustes, ¿no? Cuando yo me pongo un objetivo, que ahora te voy a hablar de cómo ponerte objetivos para el 2026, pero primero vayamos con la revisión 2025, ¿no? Cuando yo me pongo un objetivo, si me lo pongo ahora, enero 2026, y lo reviso en diciembre 2026, tal vez podría haber hecho ajuste o tal vez, como le decía el otro día a un cliente, tenía que ir a Mar del Plata y en lugar de agarrar la ruta 2 para ir a Mar del Plata, me estoy yendo a Cataratas. Y si yo no reviso, tal vez no me doy cuenta que agarré la ruta equivocada. Ahora, si yo hago revisiones, en mis espacios hacemos revisiones mensuales, de sesiones a sesiones también, quienes hacen uno a uno, hacemos también unas revisiones a la mitad del proceso, al final del proceso, porque esto me va a permitir ir haciendo ajustes y asegurarme los resultados, ¿sí? Asegurarme llegar a ese objetivo que me propuse. Además, ¿no? Cuando hacemos revisión, lo que sucede es que favorecemos la memoria emocional positiva, ¿sí? Favorecemos nuestras rutas, favorecemos, no es la palabra, como reforzamos nuestras rutas dopaminérgicas, ¿sí? La dopamina, que es ese neurotransmisor de la recompensa, del placer, de la motivación, ¿no? Cada vez que yo hago una revisión y digo, mirá lo que avancé, estoy reforzando, ¿no? Esa motivación, esa memoria emocional positiva, ¿sí? Y voy a tener incluso hasta más ganas de seguir avanzando por ese objetivo. Por otro lado, te voy a contar desde este lugar lo que me pasó a mí 2024, cuando hice mi revisión el año pasado, que si bien hago revisiones todos los meses, al final del mes, todos los meses hago mis revisiones, el año pasado me pasó, 2024, que a veces cuando analizamos micro un mes, no es lo mismo que cuando analizamos todo el año entero. Yo ahora voy a hacer mi revisión anual de todo el año, pese a que hice mes a mes, ¿no? Y en el 2024, cuando hago mi revisión del año, mi mente fue un año muy intenso, el 2024. Fue el año donde yo dejé de... Para mí, 2024 y 2025 han sido un gran cambio de identidad, que esto se va a ver reflejado en mi servicio y todo lo que te voy a proponer en el 2026. Porque yo dejé de ser esa eterna mujer que se la pasa sanando y mirando el pasado y buscando lo que hay para reparar y ordenar, que honro todo ese camino que me llevó 7 años, que me llevó a sanar mi cuerpo físico, como te conté en los primeros episodios, más de 10 síntomas, que me llevó a ordenar mis emociones. Pero ¿qué pasó en todo ese tiempo a nivel creación, ¿no? Como materializar las 5 esferas, la casa que yo quería, todo eso no ocurrió hasta que yo no dejé de mirar el pasado y me empecé a poner objetivos y
y a comprometerme con mi creación. Y este cambio se va a ver reflejado en el proceso y de quienes hagan y empiecen y que estén, y los que ya están trabajando conmigo ya lo están haciendo, pero en las 5 esferas, ¿no? Como dejar de enroscarnos y vivir, ¿no?, en Traumalandia y en el pasado y que siempre hay algo que sanar, y sino que empezar a mirar qué es lo que quiero para mí, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero crear. Y en base a eso, como sé, como te conté en el segundo episodio, y te recomiendo que lo vuelvas a ver y escuchar todas las veces que sean necesarias porque es el ABC. Como sé que estoy creando la realidad desde ese 95% que es mi mente subconsciente e inconsciente, donde tengo guardadas las creencias que se instalaron en mi infancia, en el útero de mamá, en vidas pasadas, en el clan, etc. Lo que sí voy a saber es que, claro, me voy a poner un objetivo, voy a estar mirando hacia adelante, voy a estar teniendo intención, más emoción, más acción alineada, siempre hacia el futuro y hacia liderando mi propia vida, mi creación. Pero voy a saber que sí, de vez en cuando voy a tener que girarme un poquito para atrás y darme cuenta de que, capaz que estoy caminando con una piedra en el zapato que viene de historias que ya no me identifican. Entonces sí voy a tener que mirar atrás, hacer esto de sanar, que en realidad es ordenar esa información, de desprogramar, de condicionar, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos charlando, que es revisión Sofía 2024. Yo el 2024 fue el año que dije, listo, este es el año, enero de los 2024, yo dije, este es el año que las 5 esferas se materializan. ¿Será una prueba del campo? ¿Será el campo reordenándose? No tengo certezas al respecto, pero generalmente cuando decidimos dejar una identidad atrás y empezar a encarnar una que nos convierte en más responsables de nuestra creación, suele pasar que la realidad se va a empezar a acomodar y hay un cierto caos. Ese fue mi 2024. 3 mudanzas, mi mamá tuvo un accidente, muchas cosas. Y en el medio, materializar las 5 esferas y que las 5 esferas hoy hayan salido a la luz el 22 de noviembre del 2024. Cuando terminó el año yo estaba agotada y mi mente, además, en el lanzamiento de las 5 esferas no tuve los resultados que quería. Todo eso llegó en 2025 y el próximo episodio te voy a contar mi revisión 2025 porque realmente el 2025 me demostró que la magia y los milagros existen y que somos los creadores de la magia y los milagros. Yo el 2025 reafirmé esto de que soy Dios, ¿sí? Y vos también lo sos. Entonces, ¿pero qué pasó el 2024? Bueno, el lanzamiento no salió como yo quería. Toda la expectativa que le había puesto. No fue hasta enero 2025 que las 5 esferas empezó a multiplicarse, ¿no? Y todo lo que sucedió este año que te lo voy a contar en el próximo episodio, para no hacerlo largo este. Pero cuando me siento a hacer esa revisión anual, mi mente antes de sentarme con mi agenda, con mis bitácoras, porque escribo mucho, del 2024 y observar lo que había sido mi año, mi mente decía que había sido un año muy intenso, pero incluso hasta con ese bajón de, las cosas no salieron como yo quería. No fue un buen año. Ese era lo que me contaba la mente. Acordate que la mente, la loca de la casa, Mabel, como le digo yo, Mabel siempre va a estar mirando el vaso medio vacío, ¿no? Pero es un 5% de vos. Así que me senté con las hojas y empecé a escribir todo aquello que de mi 2024, que quería transformar todavía, todo eso que quería soltar, eso que me gustaría dejar atrás. Y empecé a anotar todo en otra hoja, todo aquello de mi 2024 que agradecía.
todo aquello que había construido en el 2024, todo aquello que se había transformado en mí, tanto en mi realidad externa, aparentemente externa, como internamente, ¿no? Y fue maravilloso lo que pasó, porque fue muy wow, porque la lista de cosas que yo quería dejar atrás del 2024, que no me habían gustado de mi 2024, había sido un cuarto de carilla de una hoja A4. Mientras que cuando empecé a escribir todo lo que agradecía del 2024, completé una hoja de los dos lados A4 y me faltaba espacio y empecé a rellenar a los costados y mi mente era como, wow, ¿no? Porque incluso había agradecido cosas que en la experiencia, en el momento que las viví, parecieron incomodísimas, pero los resultados, los frutos de esa experiencia habían sido muy positivos a nivel de poder interno, de autoliderazgo, de cómo había yo transitado esas situaciones, porque en realidad no es lo importante no es qué es lo que te pasó, porque a todos nos van a pasar a lo largo del año situaciones desafiantes, ¿sí? Es la vida misma, es ser humano tiene eso, tiene desafíos, ¿no? Como, si no es cómo vos vas a tomar esos desafíos, ¿no? Si te vas a quedar en el gap o te vas a quedar en la ganancia, ¿no? Si te vas a quedar en lo que faltó o te vas a quedar en lo que ganaste. Y este ejercicio, que yo lo hago en realidad, ahora que lo estoy diciendo, lo hago todos los días, porque todas las noches agradezco todo lo que pasó en el día y hasta cosas que parecen muy pequeñas, las agradezco. Es una forma de entrenar a nuestro cerebro a estar y a censar de la realidad la ganancia, lo positivo, las oportunidades. Y cuando yo te digo que somos una biotecnología sagrada y perfecta, me estoy refiriendo a esto. Y esto no es espiritualidad, ¿no? Esto no es algo que no se ve, ¿no? Esto es un entrenamiento porque en nuestro cerebro tenemos un dispositivo, ¿no? Que se llama sistema reticular ascendente activado, sistema reticular ascendente, que es un grupo de neuronas que está en la base de nuestro cerebro, que se encargan estas neuronas de filtrar de nuestra realidad aquello en función de lo que yo le estoy poniendo el enfoque. Donde yo pongo esto de física cuántica, donde pongo el foco creo realidad. Bueno, donde pongo el foco creo realidad porque tengo un sistema reticular ascendente. Tengo un grupo de neuronas en la base de mi cerebro que están sensando la realidad en función de donde yo estoy poniendo el foco. Entonces, si yo hago una revisión, ¿sí? Con ganas, con esa intención también de ver qué aprendí de los desafíos de este año, cómo cómo crecí con los desafíos que tuvo el año y veo la ganancia, ¿sí? Como diría Benjamin Jardy, the gap and the gain, ¿sí? Me estoy en el gap o estoy en la ganancia, es una forma de entrenar a mi sistema reticular ascendente a que siga sensando y que siga poniendo el foco en lo positivo. Y esto no es, ¿sí? Positivismo tóxico, lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque como sé también que tengo un sistema reticular ascendente, sé también que por eso tengo que ir a decondicionar las creencias, porque ese sistema reticular ascendente sensa la realidad en función de las creencias que se instalaron a lo largo de mi historia. Por eso lo que el segundo episodio de este podcast, ¿no? Que es el ABC, ¿sí? Ese sistema reticular ascendente responde a lo que yo tengo grabado en forma de creencia. Pero también lo puedo entrenar con conciencia y eso es lo que se llama reprogramar, ¿no? Va a responder a ese pasado, pero yo con conciencia, porque el pasado me condiciona, las creencias que se instalaron en las historias del pasado me condicionan, pero no me determinan. Y yo, desde mi conciencia,
puedo reprogramarme a empezar a ver las oportunidades y empezar a ver lo que sí estoy avanzando. Cuando vayas a hacer esa revisión, si sos de los que ya se ponen objetivos, o por lo menos tal vez no te pusiste objetivos, pero arrancaste el año con una idea de algo a materializar en tu vida, no vayas a hacer la revisión poniéndote en comparación con quien quisieras ser, con lo que te hubiese gustado lograr y tal vez no lograste. Te invito a que hagas la revisión en función a quién eras en enero del 2025 y cómo el año te transformó para bien, cuánto avanzaste, porque tal vez, no sé, te propusiste avanzar 100 kilómetros este año y está bien, ¿no? Y capaz que tu mente te dice, no, pero no llegué. Ah, ¿y cuánto avanzaste? No, avancé 85 kilómetros. Y yo te diría, me estás jodiendo. O sea, avanzaste más de lo que te falta por llegar. ¿Que eso qué quiere decir? Que en marzo del 2026 llegaste a los 100K. Si en diciembre llegaste solo a 85 y te propusiste 100. ¿No? Estar en la ganancia. Y eso se entrena. ¿Sí? Es una parte de dejarte, como esto lo que nos va a enseñar, se viene esta conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Dejar de ser víctimas, porque Neptuno, la vibración baja de la energía neptuniana es el victimismo, ¿no? Entonces, no soy víctima de mi vida. Y ahí digo, bueno, ok, además de decir, qué bien, hice 85K, no llegué a los 100, no llegué a ese objetivo de 100, pero llegué a 85. Y ahora, desde mi responsabilidad, desde mi adulto interno, digo, ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué no llegué a los 100? ¿Qué pasó? ¿Qué podría haber mejorado para el siguiente año para haber llegado a los 100? ¿Qué pasó? ¿Por qué me faltaron esos 15? Pero no sino desde mirar la ganancia, ¿no? Porque decir, bueno, ok, celebro y te invito a hacer el acto de terminar tu revisión y hacer lo que para vos signifique celebrar. Ya sea ponerte una canción que te guste y bailar, ya sea, no sé, invitar a una amiga a tomar mates, lo que para vos sea celebrar todo lo que lograste este 2025, ya sea hacerte un baño de inmersión, ir a hacerte un masaje, lo que sea, ¿no? Y observar desde este autoliderazgo de qué podría haber mejorado o en dónde me podría haber comprometido un poquito más para haber cumplido el objetivo, ¿sí? A veces incluso me ha pasado este 2025 que me puse como objetivo a principio de año de lanzar un programa creo que fue en mayo, que se iba a llamar Reconexión, y lo lancé y no se anotó nadie. Nadie, literal, nadie. Entonces yo dije, como siempre tengo una relación con el campo y digo, ok, si no se está notando nadie es porque no es el momento. No es ahora. Ya lo dijo, no, tiene que ser en 2 meses. A los 2 meses lancé Connectar y se llenaron los cupos. Entonces, si yo estoy mirando la falta, puedo decir, lancé un programa y no se anotó nadie. ¿No? Pero en realidad era porque yo en ese momento estaba muy cansada, venía de haber lanzado las 5 esferas, de haberme mudado, de haber hecho 3 programas seguidos uno atrás del otro que se habían llenado, y ahora en realidad lo que estaba pidiendo mi energía era descanso, ¿no? ¿Y qué me trajo esa experiencia? Decir, me tengo que escuchar un poco más, tengo que escuchar a mi cuerpo cuando me está diciendo que no es el momento. Ahora bien, también las experiencias que no revisamos no solamente quedan, viste que te dije recién al principio, que nuestro cerebro va a quedar en bucle revisando eso que no cerré, ¿sí? Entonces es una fuga energética. Bueno, como siempre te digo, ¿sí? No es solo tu cerebro, sino es tu cuerpo. Tu cuerpo también va a estar, tu sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que vos no cierres va a quedar, ¿sí? Esa energía en tu cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la revisión no solamente es
para tu mente, es somática, ¿sí? Entonces, como conectar ahí con tu cuerpo y ver cómo hay alguna tensión, hay algo que se siente en el cuerpo, que se siente como este año siento una tensión acá en el hombro derecho y ¿qué pasó? ¿No? Es somática la revisión también, ¿sí? Y entonces te invito a hacer esto, ¿no? Como ver todo lo que agradeces, celebrarlo, hacer el acto de celebrar, ¿sí? Porque es una forma de entrenar a nuestro cerebro, ¿sí? Con la recompensa, para que esté, como te digo, el año que viene, el 2026, mucho más atento a las oportunidades, a todo eso que vas a ir logrando. No necesitas llegar al final del año, ¿sí? Yo todavía no hice la revisión de mi 2025, pero yo ya como vengo haciendo revisiones todos los meses, para mí el 2025 está siendo el año de la magia y los milagros. Y lo estoy celebrando y todavía no hice la revisión, ¿no? Entonces como vivir desde ese mood. Porque yo antes era la Sofi que estaba más en el gap. Y por eso vivía siempre sanando, 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 sanando. Y siempre, ¿cuánto más puedo sanar? Y desde que empecé a vivir en la ganancia y empecé a accionar de manera alineada, es que empecé a ver lo que yo le llamo la magia y los milagros, haciéndole honor a mi nombre, Sofía Milagros, ¿no? Pero somos todos creadores de esa magia. Lo que pasa es que estamos rodeados de magia y como no le ponemos atención, no nos damos cuenta. Te invito a que este año la revisión sea desde ese lugar, no desde ver lo que te falta. Y que cuando mires lo que aún todavía te gustaría seguir transformando en tu vida, porque somos seres deseantes, entonces por más que hoy logré este objetivo y apenas logre este objetivo, lo voy a gozar, lo voy a disfrutar y seguramente voy a ponerme otro, ¿sí? Porque es el ser humano. Y una vez que hagas esa revisión, yo te invito a que no sea todo el mismo día, que primero integres, que primero cierres y que después en otro momento, ¿sí? Te sientes a ponerte objetivos. Como te dije, la revisión y los objetivos para mí son parte de la estrategia de crear de manera consciente, ¿sí? Nuestra vida plena, nuestra vida rica, nuestra vida abundante, ¿sí? Porque si yo digo, ay, si yo me hubiese quedado en deseo lanzar las 5 esferas, deseo vivir en una casa como ahora que te estoy grabando y estoy mirando un ficus de 400 años. Lo convertí en un objetivo. Yo cuando entré a La Leonera en julio, charlando con Lau, mi mentora, las dos nos miramos en una llamada y fue como, verano 2026, yo ya estoy viviendo más conectada con la naturaleza, porque en ese momento me había ido a vivir a un monoambiente en plena ciudad. Bueno, acá estoy, ¿no? Pero porque lo convertí en un objetivo, no dejé que sea un sueño. ¿Qué diferencia un deseo de un objetivo, un sueño de un objetivo? Que un sueño, ¿sí? O un deseo es simplemente eso. Tengo la idea de quiero cambiar de trabajo, me quiero mudar. Ahora, un objetivo es claro, es conciso, tiene fecha, ¿sí? Es concreto. Es decir, yo para junio 2026 ya estoy viviendo en mi nueva casa en tal lugar y con tales características. ¿Bien? Yo cuando empecé 2024 yo dije noviembre 2026, las 5 esferas, es el lanzamiento de las 5 esferas. Ese fue mi objetivo. ¿Sí? Eso era un objetivo. Ahora, si hubiese arrancado el 2024 diciendo, bueno, quiero lanzar las 5 esferas. Eso era un deseo. ¿Sí? Entonces,
yo lo que hago es, en mis espacios, siempre trabajo con objetivos, ¿sí? Porque me parece que es muy importante y a nuestro cerebro nos ordena, porque una vez que yo tengo el objetivo, te invito a no trabajar con demasiados objetivos a la vez, ¿sí? Porque si no, son como muchos loops abiertos al mismo tiempo. Yo lo que te recomiendo, y como lo hago con las personas que acompaño y como lo hago conmigo también, es ponerme un objetivo con respecto a mi cuerpo, a mi biología, a mi bienestar, ¿sí? Que siempre se puede refinar, porque como siempre digo, vamos evolucionando y por ende nuestra biología evoluciona con nosotros, con lo cual nuestros hábitos no pueden permanecer eternamente iguales, así que tal vez haya un síntoma que quieras mejorar o ganar mayor vitalidad o lo que sea, pero un objetivo para tu bienestar, para tu biología, para tu cuerpo. Otro objetivo podría ser laboral y otro objetivo a nivel personal, ¿sí? No más de 3, ya más de 3 es un montón. Y si querés ponerte solo un objetivo, porque para vos hay algo que es muy importante y eso lo va a transformar todo, porque siempre hay un objetivo que todo lo transforma. ¿Sí? Yo el 2024 solo me puse el objetivo de lanzar las 5 esferas, porque yo sabía que en mí lo iba a transformar todo, y así fue. Entonces, un objetivo, máximo 3. Una vez que pusiste el objetivo, le pones fecha a ese objetivo. No como una cárcel la fecha, sino como un compromiso con vos. Después, si llegó esa fecha y no fue junio y fue septiembre, no importa, ¿no? No importa, sino es una forma que es para ordenarte, porque en función de esa fecha vos después vas a ir desgranando ese objetivo en objetivos parciales y pequeñas tareas que te invito a que te las agendes para llegar a completar ese objetivo, ¿sí? Entonces, ponete un objetivo anual y ese objetivo lo vas a dividir, por ejemplo, en trimestral, ¿sí? Suponete que querés, no sé, en diciembre del 2026 comprarte la casa. Bueno, ¿qué tiene que pasar para marzo 2026 para que en diciembre la casa esté? ¿Qué tiene que pasar? Tal vez en marzo tenga que ya tener, no sé, los arreglos hechos de esta casa en la que estoy viviendo para ponerla en venta. Ejemplos, ¿sí? Y ponete tareas en función de estos objetivos. La magia de hacer objetivos, esto parece re sencillo, pero lo que yo observo en mis espacios cuando trabajamos con objetivos, que esto lo hicimos en Connectar cuando empezamos el proceso, que los hago en los 1 a 1 siempre, 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 porque trabajo siempre con objetivos, es lo que ocurre cuando empezamos a poner el objetivo. Porque justo ayer hablaba en una llamada, porque uno a veces dice, bueno, yo quiero, mi deseo es, por ejemplo, comprarme la casa. Lo voy a transformar en un objetivo. Entonces ahí aparece Mabel y te dice, no, vos no vas a poder, por XXZ. Entonces lo que tendemos a hacer los seres humanos es decir, bueno, ok, escucho a Mabel, entonces tengo que cambiar el objetivo. No me voy a comprar la casa, porque Mabel me dice que no voy a poder. Es puro néctar lo que ocurre, ¿no? Porque en realidad no tenés que cambiar el objetivo, no tenés que cambiar tu sueño transformado en un objetivo. Tenés que cambiar la creencia de que no podés. Y ahí está la etapa del decondicionamiento. Ahí está el decir, ¿de dónde viene este no puedo? Tal vez viene de mi niña, o tal vez viene de mi mamá, o tal vez viene de mi papá. ¿Qué pasó cuando alguien se quiso comprar una casa? Suponiendo que el objetivo es comprar una casa. Entonces lo que está haciendo Mabel es evitarme el dolor de comprarme una casa y de repente cuando se compró una casa se murió un abuelo. Entonces Mabel lo que quiere es que no se muera el abuelo. Por eso lo lindo es que observes mientras estás poniéndote los objetivos 2026, ¿qué es lo que te va contando Mabel? En mi caso es Mabel, vos ponele el nombre que quieras a tu mente. ¿Qué es lo que te va contando Mabel en función del objetivo? Y te pido por favor que no desistas de tu objetivo.
Anda a transformar la creencia, anda a transformar el condicionamiento, que es lo que yo le llamo sanar. Hay una parte tuya que pide que tomes conciencia de dónde viene esa vocecita, ¿no? Y que dialogues con esa vocecita, esa parte tuya, pero de ninguna manera es que no vayas a ponerte ese objetivo y cumplir ese sueño que tenés, ¿sí? Cuando yo estaba por lanzar las 5 esferas, una de las tantas cosas que pasó en el 2024, y te lo cuento ahora porque el próximo te voy a hablar del 2025, que fue wow, es que, claro, o sea, yo iba a parir un bebé. Las 5 esferas es un proyecto para nuestro inconsciente, es un hijo. Y claro, pero mi gestación estuvo rodeada de muerte. En la concepción se murió el abuelo de mi mamá, mi mamá perdió un embarazo antes, como te conté todo en el primer episodio, ¿no? Y cuando nací estuve en incubadora, separada de mamá, me bajaron los latidos, casi me muero. Claro, Mabel, cada vez que yo quería poner una fecha para las 5 esferas, me decía, no, no estás lista, no, no es el momento, no, mirá, estás re cansada. Y en realidad Mabel estaba hablando porque lo que quería evitar era todo ese mood que hubo en torno a mi propia gestación. Entonces lo que tuve que ir a hacer no fue cambiar mi objetivo, no fue desistir de que las 5 esferas salgan a la luz y hoy estar acompañando a las personas maravillosas que estoy acompañando, ¿no? Sino, lo que tenía que hacer era ir a mirar a todas esas creencias que se instalaron en torno a mi propia gestación y reprogramarlas. Hay técnicas para reprogramarnos, ¿no? Entonces, pero en ningún momento la opción fue no lanzar las 5 esferas, ¿sí? No parir las 5 esferas, ¿no? Fue decirle a esa parte mía que creía que iba a haber separación y muerte, que no estábamos acá para repetir esa historia, que estábamos acá para transformar la historia. Bien. Así que te preparé un regalito que al final te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Es un ebook para que hagas tu revisión y tu revisión 2025 y tus objetivos 2026. Y si querés profundizar y se ves que salieron muchas creencias ahí que querés transformar porque querés cumplir ese objetivo y no dejarlo y postergarlo un año más, podés comunicarte conmigo y trabajar conmigo en el 1 a 1 de las 5 esferas, un proceso en donde nos enfocamos en tu creación, ¿sí? En que te asumas como Dios en la tierra, pero que a la vez te liberes de todos esos condicionamientos que ya es hora de que te dejen de condicionar, o bien también te voy a dejar abajo el link donde te puedes comunicar conmigo y te cuento del programa que arranca en marzo, que se va a llamar Poderosa y Magnética, y vamos a trabajar a fondo con estos objetivos, a fondo con el decondicionamiento, para que no sea el 2026 el año en el que postergás tus sueños, tus deseos, tus objetivos por los cuentos que te cuente Mabel, sino que aprendas a transformar a Mabel para hacer tus sueños realidad. No te olvides que vos sos el creador o la creadora de tu realidad, que sos Dios en la tierra y que tenés a tu disposición una biotecnología perfecta para crear todo lo que viniste a experimentar desde el gozo, desde la plenitud y desde el disfrute. Te mando un beso enorme y nos volvemos a encontrar el año que viene. Un besito gigante. Gracias por escucharme, gracias por tu atención, gracias por abrir tu corazón durante este ratito. Si resonaste, te invito a seguirme en Instagram en @sofia.grimalt, GRIMALT, donde me comparto en lo cotidiano, donde además vas a estar al día de las novedades, de los programas y de los espacios que creo para vos. También, si lo sentís, y te invito a compartirlo con quien sientas que pueda llegar a servirle, y amaría leerte qué sentiste al escucharlo,
que me cuentes de vos y si tenés alguna sugerencia, querés que hable de algún tema en particular, también. Recordá que sos una biotecnología sagrada perfecta y que todo lo que necesitas está en vos. Gracias.